Hoy os voy a enseñar cómo clonar, duplicar o eliminar cosas que no me interesan en las fotografías. ¿Cuándo? Después de la intro. ¿Qué tal ha quedado? Walter White. Muy buenos días a todos, amigos, y bienvenidos a Processing Raw. Ya sabéis, vuestro canal de YouTube, vuestra página web, vuestra página de Facebook dedicada al procesado fotográfico, y donde hoy es martes y llevamos 20 y tantas semanas trabajando en el curso gratuito de Capture One que podéis seguir aquí desde el primer capítulo. Vengo con mis mejores galas, me habéis escrito muchísimos que os flipa este pijama. Ahí lo tenemos. Y lo que quería hoy es enseñaros una de esas cosas que más veces me habéis preguntado. La semana pasada estuvimos viendo, y hace 2 semanas, cómo trabajar con las capas y cómo trabajar con las máscaras. Pero muchos me escribís diciendo que hay una cosa que no sabéis hacer, que es cómo trabajar clonando, eliminando, duplicando cosas que no os interesan en vuestra fotografía. Y es muy sencillo. ¿Qué ocurre? Que muchos de vosotros os vais a la herramienta de eliminar motas y eliminar polvo, que ya os enseñé cómo se trabajaba hace bastante tiempo, y con esa, bueno, podemos hacer más o menos el trabajo, eliminando cosita a cosita, pero es una auténtica pesadilla, y esa herramienta está destinada a eliminar las motas del sensor, no a duplicar objetos completamente. Para ello, ¿qué tenemos? Dentro de la herramienta de capas tenemos esas 2 capas de las que os hablé muy ligeramente hace 2 semanas, la capa de clonación y la capa de curación, que me peta el cerebro cada vez que lo veo escrito, porque es una traducción dantesca. Y precisamente de esas 2 capas es de las cuales os quiero hablar a lo largo de este vídeo, capa de clonación y capa de curación, que son muy sencillitas de utilizar y son muy parecidas, pero ambas tienen ciertas diferencias que son las que tenéis que entender para ver cómo trabajar con ellas. La capa de clonación lo que hace es directamente clonar, clonar absolutamente los píxeles de una zona en otra zona. ¿Perfecta para qué? Para eliminar, para duplicar cosas. Zonas en las que tenemos ciertos bordes, vamos a utilizar siempre la capa de clonación. La capa de curación hace más o menos lo mismo, me trae píxeles de una zona a otra zona, pero lo que hace es algo bastante más inteligente. Intenta adaptar los colores y los tonos de la zona de destino para poder fusionar mejor ese parche que ha creado y que no me genere un parche de un color extraño. ¿Eso cuando se suele utilizar? Cuando estás reparando pieles, cuando estás reparando cosas en un cielo que suele tener esos degradados y hay cambios de luminosidad, con lo cual es muy complicado que cuadre todo perfecto. La capa de curación funciona a la perfección. Lo mejor de todo ello es que ahora vamos a ir al ordenador y os voy a enseñar cómo trabajar con cada una de esas 2 capas. Y como os digo, la gran ventaja es que no tenemos por qué decidir cuál utilizar al principio del flujo de trabajo, porque vamos a poder comparar el resultado de la capa de clonación y de la capa de curación una vez que hayamos decidido qué es lo que queremos modificar. Para no volveros locos directamente, vamos a ir al ordenador y vamos a ver cómo trabajar con ellas. Bien, pues vamos a trabajar con esta fotografía que tenemos aquí. Voy a pulsar Control V para que no nos salga el explorador y tener un poquito más de espacio, y os voy a intentar enseñar en 5 pasos cómo funcionan este tipo de capas. Lo primero que tenemos que hacer, como os he comentado, es elegir qué tipo de capas queremos utilizar, si una de clonación o una de curación. Ya os he dicho que según lo que queráis hay que elegir una u otra, pero lo mejor es que Capture One nos va a permitir modificarlo a posteriori, con lo cual vamos a poder comparar cuál queda mejor, si una u otra. Así que directamente lo que vamos a hacer es seleccionar una. Ya sabéis que podemos hacerlo de muchas maneras, o dejamos pulsado el botón y elegimos clonación o curación, o seleccionamos directamente un solo clic y una vez que se nos genera la capa pulsamos en el texto o botón derecho y nos sale si queremos de clonar o corregir, y podemos seleccionar, por ejemplo, una de clonación. Le podemos cambiar el nombre como siempre, clonar o reparar, lo que nosotros queramos, y ya tendremos nuestra capa. Una vez que tengamos la capa, tenemos que empezar a pintar en la zona elegida, y para ello tenemos que seleccionar el pincel. En este caso, fijaos, tenemos la mano puesta. Voy a aprovechar que tengo la mano para hacer doble clic e irme al 100%, porque os recomiendo que este tipo de trabajos lo hagáis siempre al 100%. Vamos a seleccionar el pincel, tecla B, y con el pincel vamos a empezar a pintar en las zonas que queramos modificar. En este caso, lo primero que tenéis que hacer también es seleccionar las propiedades y la configuración del pincel. Podéis elegir el tamaño, que yo normalmente esto lo hago con las 2 teclitas de las interrogaciones, las que tengo a la izquierda del retroceso. La dureza, ya sabéis, podéis hacer un pincel súper duro con unos bordes súper netos o muy suave. Yo normalmente os recomiendo que trabajéis con 20-25 para este tipo de trabajos, y la opacidad y el flujo os recomiendo dejarla al 100%. Luego podremos utilizar la opacidad de la capa, como ya os he enseñado muchas veces, para modificar la opacidad general, pero de momento al 100%. Y una vez que tengamos el pincel, vamos a empezar a pintar en la zona que nosotros queramos. Cuanta más precisión tengamos, mejor nos va a quedar. Así que vamos a empezar a
para pintar y fijaos lo que ocurre. ¿Qué pasa? Parece que no pasa absolutamente nada. Estoy pintando. ¿Por qué? Pasan dos cosas. En primer lugar, cuando suelto el pincel directamente me pasa esto con estos dos puntitos que ahora os enseñaré, pero lo que más me gustaría es que directamente tuvierais activadas las máscaras. Si pulsáis la tecla M vais a ver exactamente dónde estáis pintando. Toda esta zona roja es la zona que estamos diciendo a Capture One que queremos modificar. Cuando tenéis la máscara, se va a ver la máscara y no se va a ver el resultado. Si quitamos la máscara pulsando la tecla M, se va a ver el resultado y no se va a ver la máscara. Esto es para que nos facilite el trabajo. Y aquí tenemos lo que es la interfaz fundamental de este tipo de herramientas. Nos sale un pincel, o sea, un puntito naranja, un puntito blanco y una especie de flecha. Esto es muy intuitivo y es como en prácticamente todos los programas funcionan. El naranja es la zona de destino, es la zona que queremos nosotros modificar. El blanco es la zona de origen, que es la zona a partir de la cual vamos a ir copiando píxeles, copiando tonos, copiando colores para corregir nuestra zona, y esta flechita que nos está indicando que está trayéndolo de aquí hacia aquí. Súper intuitivo. Ambos puntos los podemos mover. Fijaos cómo se selecciona el cursor, se pone una crucecita, que no sé si lo estaréis viendo porque a veces el screencast no se ve bien, pero cuando paséis el cursor por encima se va a cambiar y podemos modificarlo. Y esto es lo primero que tenemos que hacer. Después de haber pintado, tenemos que seleccionar el origen a partir del cual vamos a empezar a reparar, porque Capture One hace un trabajo lamentable a la hora de elegir automáticamente. La verdad es que funciona normalmente muy mal y nos haría este tipo de cosas. ¿Qué es lo que queremos hacer? Empezar a modificarlo, ir llevándonoslo. Fijaos, podemos llevarnos donde nosotros queramos y le estamos diciendo que nos copie de aquí arriba a aquí abajo. No es lo que queremos, que vamos a irnos a una zona en la que nos aparezca lo que queremos. Lo bueno es que a tiempo real se va modificando y funciona muy bien. Y fijaos lo que conseguimos, cómo se está quedando esta línea. Ole, ole, ole. Perfecta, nos ha quedado absolutamente perfecto y fijaos que no era fácil porque teníamos una línea, teníamos un patrón aquí con las vallitas, un resultado que es, bueno, es perfecto, es absolutamente perfecto. Y una vez que tenga esto, simplemente el quinto paso sería el de evaluar o ajustar el resultado. En este caso ha quedado muy bien, pero podemos irnos a nuestra máscara, pulsamos la M y imaginaos que hay zonas que no nos gusten, luego veremos algún ejemplo más, y puedo modificar esta máscara pulsando la tecla E. Voy a convertir la herramienta en un borrador y digo, oye, es que esta zona no la quiero borrar, solo quiero borrar a estos señoritos que tengo por aquí. Entonces, bueno, ajustaría un poquito más, que en este caso no ha hecho falta. Vamos a ver, a lo mejor la que hago ahora, bueno, queda bastante bien. Esto es una manera que sería ajustar la máscara y la otra manera es modificar el tipo de capa. Aquí esto lo hago normalmente siempre a posteriori. Yo utilizo una por defecto, clonar, que es la que sale primero, y aquí lo que hago es pulsar en el botón y le doy a corregir evaluando el resultado. En este caso no hace absolutamente nada, el ajuste es tan bueno que no nos hace falta modificarlo. Pero hay casos, y ahora veremos alguno, en lo que sí que se va a cambiar. Una vez que tengamos hecho esto, podemos seguir trabajando y podemos venirnos aquí, seleccionamos el pincel y empezamos a pintar. Pintamos a esta señora y el resultado ya no nos gusta tanto. ¿Por qué? Porque esto sí que es importante, solamente se puede seleccionar un origen para cada capa, con lo cual, si vamos a modificar muchas cosas o vamos a hacer ajustes un poco complejos, os recomiendo que lo hagáis añadiendo diversas capas. Con lo cual, esta de aquí, vamos a seleccionar la máscara, voy a borrar con el borrador, esto no me interesa. Y lo que voy a hacer es directamente añadir una nueva capa. Una nueva capa, en este caso, en vez de ajuste, voy a poner que sea de clonar de nuevo y voy a hacer lo mismo. Voy a pulsar con el pincel y lo ajusto a mi gusto, pinto y me lo traigo hasta donde yo quiero. Y una vez que lo tengo, pues más o menos así, bueno, esto lo tenéis que hacer con todo el cuidado del mundo, incluso podéis seguir pintando para que quede bien. Una vez que lo tengáis así, pues puedes buscar, a ver, clonar o corregir, a ver cuál me gusta más, clonar, corregir, en este caso quedan los dos igual, lo puedo dejar. Y de esta manera lo que vamos a ir haciendo es añadiendo nuevas capas. Vamos a ir, por ejemplo, a esta zona que tengo aquí y voy a ir haciendo lo mismo, un poquito a cámara lenta, y si me encuentro algún problema o alguna cosa diferente, os la cuento. Añado una capa de clonación, selecciono el pincel y empiezo a pintar en las zonas que a mí me interesan. Modifico la zona hasta que quede como a mí me gusta y puedo ir pintando hasta que yo vea que ya empieza a fallar. ¿Aquí qué hago? Veo, evalúo, clonar, corregir, puede que quede un poquito mejor corregir, incluso aquí lo tengo. Otra nueva capa hasta ir poco a poco haciéndolo. Y fijaos, más o menos aquí tendríamos, vamos a ir seleccionando para que nos salgan los puntitos. Fijaos cómo hemos ido eliminando prácticamente todo. Si nos vamos al fondo para que no nos salgan, vamos a coger la herramienta a mano y nos queda espectacular. Fijaos que estamos al 100% y el resultado es fabuloso. Aquí podríamos mejorar esta línea, para esto ya sí que hay que tener mucho más cuidado e ir clonando esta línea o irnos directamente a Photoshop. Y fijaos, si le damos al 100% no habría absolutamente
ningún problema. Fijaos cómo nos hemos eliminado toda esta zona que tenemos aquí de manera súper sencilla. Sí que hay una cosita que quiero enseñaros. Fijaos, aquí he seleccionado un par de capas, corregir, a ver cuál es esta que tengo aquí. Fijaos la diferencia entre corregir en este caso o clonar. ¿Veis cómo toda esta zona tenemos estos parches de color? Todo esto lo he hecho súper rápido. Y si seleccionamos corregir, me ajusta el color al entorno para dejarlo a la perfección. Eso es un poquito lo que sí que os quería decir, que vierais que hay veces sí que hay diferencia entre clonar y corregir. Por ejemplo, aquí tenemos también, vamos a hacer una muy brusca, una nueva capa de clonar. Vamos a seleccionar un pincel en este caso más gordo. Fijaos que esto aquí vamos a hacerlo ya a lo gordo. Y vamos a ir pintando en toda esta zona, en estas huellas que tenemos que no me gustan nada. Selecciono las huellas y me voy aquí. ¿Qué pasa? Una auténtica chapuza, aunque yo puedo modificarlo, puedo venirme a algo que quede un poquito mejor, algo así, a lo mejor que quede un poquito mejor, pero realmente, bueno, no me gusta del todo cómo queda. Si nos vamos a corregir, fijaos, queda prácticamente perfecto. Eliminamos las huellas, eliminamos prácticamente todo y aquí podemos seguir pintando. Es una auténtica pasada y la metodología es esta que os he enseñado. Si seguís estos 5 pasos no vais a tener ningún problema para duplicar, clonar, corregir cualquier objeto que tengáis en vuestra fotografía. Súper fácil. Vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar. Ay, yo creo que mucho mejor, ya habéis visto todos mi pijama. Bueno, habéis visto lo facilísimo que es, cómo podéis clonar, duplicar, corregir y dejar vuestras imágenes bastante limpias de cosas que no os interesan. Ya sabéis que podéis descargaros directamente la versión gratuita de Capture One, la tenéis aquí, ping, 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 aquí os la podéis descargar. Todos aquellos que ya os la hayáis descargado, os recomiendo, aunque ya casi todos lo habéis hecho, es directamente comprar la versión Pro porque tenemos todas las capas y todas las opciones más avanzadas y es, ya sabéis, el mejor revelador RAW que hay a día de hoy y encima podéis utilizar el código de descuento y ahorraos un poquito de panojita. Simplemente os quería decir esto, suscribíos ya al canal los que no estéis porque nos quedan menos de 2000 suscriptores para llegar a los 100.000. Cuando lleguemos a los 100.000 la voy a liar parda y nada más. Hoy no hay chistaco del día, mito, leyenda, perdóname. ¿Por qué? Porque después del chiste de la semana pasada de Mario Rubio, basalto, he decidido que me enviéis alguno de los chistes. Si queréis que salgan chistes, pues coño, enviádmelos, bien sea en versión texta y si os grabáis es la puta bomba. Así que amigos, como siempre, esperando vuestros chistes, como siempre, me despido de vosotros. ¡Nos vemos! Muy buenos días a todos. Se han caído las gafas a Walter White. Se le han caído. No sé si lo ves, se le han caído las gafas. Pobrecito. Voy a dejarlo, que parece martirio. Voy a dejarlo en mi sitio. Walter. La furgoneta, que me gusta mucho.